Mañana vamos a leer en el capítulo número 21 del Evangelio de San Juan, capítulo número 21. Dice la palabra, versículo 1, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo: hijitos, ¿tenés algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces echaron y ya no podían sacar por la cantidad de peces. Entonces alguien o aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó las ropas, porque se había despojado de ellas, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como a 200 estadios. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era Jesús. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Vamos a hacer una oración, hermano. Vamos a hablar en esta ocasión en el tema: la ganancia de seguir a Cristo cuando Él nos llama. La ganancia de seguir a Cristo cuando Él nos llama. Los discípulos que nosotros conocemos o que llegamos a conocerlo a través de las Escrituras, que posteriormente se convirtieron en los apóstoles del Señor, eran personas generalmente comunes, muchos de ellos personas muy desconocidas dentro del campo social, con algunas excepciones, pero que mientras ellos no eran muy destacados y muy conocidos dentro de los ámbitos sociales que decía, el Señor, vemos que en el capítulo número 4 del Evangelio de San Mateo, verso 19, hace ahí en esa
porción de las Escrituras el Señor un llamado a los pescadores, a estos desconocidos, y les dice que Él los haría pescadores de hombres. Es interesante ver de qué manera estos pescadores y otros que no eran pescadores, como sería el caso de Mateo mismo, Leví, que es el mismo nombre, que era un publicano y que también fue llamado cuando Jesús en una ocasión pasaba por esas regiones. Y vemos que estos hombres tuvieron esa actitud de fe, diríamos, porque es un hecho que se necesita fe para seguir un llamado que para ellos en esta ocasión, cuando se les hizo, ellos no tenían muy claro, y por supuesto que eso era así, que el que los llamaba era verdaderamente el Señor o el Mesías. De alguna manera, tenían algunas nociones de este nuevo profeta, predicador, que era ya, se empezaba a conocer dentro del campo judío. Era muy poco lo que sabían, pero que Juan el Bautista había dicho algo de Jesús, y es eso lo que permite que estos hombres, con esa poca luz, tuvieron fe para seguir en pos del Señor. Nosotros leemos en el capítulo 4, decimos 19 en adelante de Mateo, que ellos de inmediato dejaron sus quehaceres en ese entonces y siguieron al Señor. Luego, cuando se llama a los hijos de Zebedeo, dejaron sus padres, dice, y le siguieron. Cuando vemos que es llamado Leví, también por el Señor, dejó de inmediato lo que era el cobro de los impuestos y siguió al Señor. Por supuesto, hermanos, en este caso, ellos empezaron a ser doctrinados, empezaron a ser enseñados en la idea de que estaban, por supuesto, siendo enseñados por el mismo Mesías. El Señor les ha hecho de muchas maneras ver que Él era ese Mesías. Les mostraba esa realidad por los milagros, por la palabra, por el conocimiento que tenía, por la santidad y sucesivamente. Y es un hecho que el Señor les hace ver que ellos serían los que, luego de que Él fuera levantado de la tierra, serían sus testigos, serían sus predicadores, los que testificarían de Él. Ahora, cuando esto era, por supuesto, no muy entendible para los discípulos, pero era algo que siempre les interesaba y les llamaba la atención, el poder ser ellos este grupo privilegiado, pero que al no entender mucho, por último, llega el momento cuando el Señor pues es crucificado, aun cuando ya se los había dicho a ellos.
Pero ellos, dado que no tenían todavía la manifestación del Espíritu Santo, ellos no pudieron como entender esta verdad. Y es ahí donde vemos, hermanos, que en este sentido, ellos fueron movidos de su fe. ¿En qué sentido fueron movidos de su fe? Cuando vieron que aquel en quien ellos habían creído y habían seguido, pues había sido crucificado. Aun cuando dije, el Señor se los había anticipado. Y es acá donde ellos toman como un asunto de volver una vez más a sus asuntos seculares a los cuales ellos se dedicaban en el pasado. Esa es la razón por la cual leíamos este capítulo 21 de Juan 1 en adelante, que dice que Pedro le dijo, voy a pescar. Y luego se le sumaron 6 discípulos más del Señor, que en este caso serían 7, los que van a la pesca, van de nuevo a lo que serían los asuntos cotidianos de la vida para poder desenvolverse, hermanos, con sus responsabilidades. Eso era lo que ellos sabían, en este caso de estos 7, y a eso pues es que ellos se dirigen. Ahora, cuando ellos están en esta actividad, es acá donde parecía que, bueno, ya lo que había sucedido, esa experiencia de haber seguido a Jesús, de haber dedicado 3 años a su servicio y a recibir sus enseñanzas, como que era algo que ya no tenía nada que ver en la vida de ellos. Como que de alguna manera habían sido como diríamos, como engañados, como ilusionados, y que ahora volvían a lo que eran sus asuntos seculares pasados. Pero es acá, hermanos, donde queremos extraer lo que es la enseñanza de esta mañana. Por ejemplo, vemos que cuando ellos están en esta actividad, como es la pesca, estamos viendo que, por un lado, no están siendo exitosos en este nuevo retomar de las actividades seculares. Nosotros vemos que no han pescado nada, aun cuando ellos eran expertos y conocían bien este trabajo. Pero ahí lo que vemos es que dice la palabra que no habían pescado nada. Y claro que, como dije, que ellos pensaron que esa decisión de haber seguido al Señor hacía 3 años, como que no había servido de nada y que no tenía ningún provecho. Pero es interesante ver, hermanos, que aun cuando ellos, sin duda, como humanos, pensaron de esa manera, vemos que no era así, porque acá los interviene el Señor. Acá lo que leemos es de que dice el versículo
número dice 4, cuando iba amaneciendo, dice, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces. Y la echaron y ya no podían sacar la gran cantidad de peces. En el versículo número 7, el discípulo que amaba al Señor, que en este caso era Juan, así se identifica él, y los otros discípulos pudieron darse cuenta que en verdad era alguien como el Señor, y corrieron a la orilla de la playa. Y es interesante que el Señor les tiene a ellos en un fogón ya el desayuno hecho. En este caso, no solo el desayuno, sino también pan. Qué interesante es ver que en este sentido, ellos son sorprendidos y maravillados. Y son maravillados por el hecho de que no pensaron que Jesús, a quien ellos habían seguido años atrás, era ese Jesús que jamás estaba o los había olvidado, que jamás se había alejado de ellos. Ellos quedan maravillados que este Jesús, a quien ellos habían servido, está ahora con ellos. Está en este preciso momento de necesidad. Está dándoles las directrices de qué manera es que ellos pueden tener éxito en la pesca. Es un hecho que lo que nos dice, hermanos, que ellos no habían tenido éxito en la pesca, es porque dije que la fe de ellos había sido afectada y habían tomado una dirección como era volver a lo secular, y eso lo que indicaría era haberse separado de lo que era la fe en el Señor. Y dicho de otra manera, estaban fuera. Y siempre cuando eso sucede en la vida, no nos funciona nada. Por eso es que ellos, siendo expertos pescadores, no les funcionó nada. Pero aquí vemos cómo el Señor los busca para darles, hermanos, lo que ellos andan buscando, para alentarlos, para ayudarlos en sus necesidades. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Me dirá usted, ¿y qué es lo que queremos enseñar en esto? Lo que trae, Señor, a esta predicación es lo siguiente. Yo decía a manera de tema que la ganancia de seguir a Cristo cuando Él nos llama es realmente la mejor ganancia dentro de la vida, hermanos. Y esto lo vemos acá porque el Señor no los abandona. El Señor, aun cuando ellos tienden a salirse del camino que ya Él les había indicado, ahí vemos que, como dice la misma palabra, aun cuando nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Ahí vemos la fidelidad del Señor. Ahí vemos cómo
va a buscarlos donde ellos ya no deberían de estar. Pues en el capítulo 4 de Mateo, verso 19 en adelante, él les fue claro a Pedro cuando le llaman: sígueme y te haré pescador de hombres. Ese era el camino que él le había establecido a sus discípulos y en particular a Pedro. Pero acá Pedro o los discípulos están volviendo a lo que es la secularidad pasada. Pero ahí vemos la fidelidad del Señor. Ahí vemos el amor de Dios, buscando a sus discípulos para enrumbarlos una vez más en el camino correcto. Cuando nosotros vemos en el libro de Lucas, o en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 24, que también, hermanos, los otros discípulos, luego de que el Señor había sido crucificado, iban devastados en su fe, iban completamente en un desánimo tremendo a sus lugares, iban a su tierra de nuevo, iban comentando lo trágico que había sido la muerte del Señor, iban con sus corazones partidos, iban, hermanos, con su fe por los suelos. Pero es ahí también donde nosotros vemos que aun cuando ellos pensaban que Jesús había muerto, que Jesús los había dejado, que se había ido, en los mejores casos pensaban ellos, para el cielo, y que ellos habían quedado en la tierra y que habían quedado desamparados, ahí nosotros vemos en Lucas 24 de qué manera también los aborda y se acerca a ellos y empieza a conversar con ellos. Y tanto es la conversación que luego empiezan a hablar de lo que había sucedido. Y el Señor dice más adelante, hermanos, como que quería irse de largo, y ellos sintieron algo especial y le invitaron: quédate, ya se hace noche. Y el Señor se queda con ellos. ¿Con quién se quedó? Con esos discípulos destrozados en su fe, con esos discípulos sin fuerza, con esos discípulos que habían puesto su fe, su esperanza en el que los había llamado, pero que ahora ellos sentían que estaban solos, pero no estaban solos. Ahí nosotros vemos cómo el Señor se queda con ellos unos momentos en su casa, y cuando se parte el pan en la mesa, se les abrieron los ojos y ellos pudieron darse cuenta que estaba Jesús con ellos. Y cuando quisieron como disfrutar al Señor ahí resucitado, el Señor desapareció. Pero en todo esto también vemos cómo aquellas mujeres entristecidas por la misma situación de haberse quedado huérfanas por la muerte del Señor, el Señor se les apareció. El Señor se les manifestó. Y eso es la idea, hermanos, del tema. La ganancia de seguir a Jesús cuando Él nos llama. Es decir, parecería que el seguir al Señor siempre es algo que no tiene sentido. Como que esa es la idea que siempre se ha manejado, que no es cuerdo, que no es sabio el dar ese paso cuando el Señor nos llama, pero es todo lo contrario. Es el paso más sabio que la persona puede dar cuando recibe el llamado del Señor.
¿Por qué es el más sabio? Porque la palabra, hermanos, la palabra dice: sean todo hombre mentiroso, mas Dios veraz. Es sabio porque el que llama, no nos llama para que seamos nosotros fracasados dentro de la vida. Es más bien nos llama para que salgamos del fracaso, para que salgamos de lo normal a lo anormal, para que salgamos del montón a la vida plena, para que salgamos del fracaso a la victoria. Es decir, esos son los elementos que podemos nosotros sumar al llamado del Señor. Porque, por ejemplo, cuando nosotros hemos sido receptivos a ese llamado del Señor, ya aplicándolo a la iglesia, a usted, a mí, yo preguntaría: ¿cuántas veces nosotros hemos estado y nos sentimos muchas veces como solos a causa de las complejidades que se dan en la vida? Porque la vida en este mundo está llena de batallas, de complejidades, de golpes, de incertidumbres que cada uno tiene que enfrentar, dada la descomposición de este mundo. A veces viene el dolor de perder un ser querido. Y no me diga que el perder un ser querido no es algo que destroza el corazón, no es algo que nos angustia al vernos, hermanos, en esos momentos difíciles. No me diga que el haber quedado totalmente desposeído a veces hasta de aquellas cosas básicas dentro de la vida como cristianos, no nos sentimos solos. Cuando nos alcanza una enfermedad, cuando nos alcanza el desánimo y decimos: estoy solo, no tengo quien me ayude. A veces acudimos al vecino, acudimos al familiar, acudimos a muchas instancias, y muchas veces, a veces somos medios alentados y medios ayudados, pero de una manera superficial, y nos sentimos todavía más, hermanos, más desesperados. Pero quiero decirles a aquellos que estamos dentro de este grupo, que no pusimos obstáculos al llamado del Señor, como lo fue el caso de los discípulos. Quiero decirte que aunque te sientas abatido, aunque te sientas que estás solo, aunque te sientas que no hay un Dios que está pendiente de ti, yo quiero decirte que nuestro Dios, dice el apóstol Pablo cuando habla a los filipenses en su capítulo número 1, dice que el que comenzó en nosotros su buena obra es poderoso para sostenernos. Quiero decirle a todos los hermanos, a todos aquellos que creen que hemos llegado a este punto de que nuestra fe se ha afectado dadas las circunstancias que nos rodean, quiero decirte que sin duda eso está sucediendo, pero eso no quiere decir que Dios nos ha olvidado. Eso no quiere decir que Dios está lejos de nosotros. Eso no quiere decir que Dios no tenga cuidado de aquellos que dieron ese paso a seguirle cuando Él les llamó, cuando Él les invitó. Eso no quiere decir, eso no puede entrar, porque el enemigo se dará la tarea de ponernos duda y de decirnos: mira, tú eres creyente, tú un día aceptaste, y ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde están esas promesas que decías tener de parte de Dios? El enemigo vendrá y nos querrá socavar aún más el poco de fe
que tenemos ya afectada. Y dirá, ¿dónde está? Como fue, por ejemplo, hermanos, en muchos casos, el caso de Job, nosotros vemos cómo el enemigo lo ataca. Uno de los salmos dice que preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el que te prometió? Siempre, aun cuando parezca que estamos solos, aunque parezca que Dios nos ha olvidado, nosotros debemos de saber que cuando más creemos que Dios está lejos de nosotros, es cuando más cerca está de nosotros. Y nosotros lo podemos corroborar en este capítulo 21, que estos discípulos que han sido afectados en su fe y han vuelto a la secularidad de la vida, ellos nunca pensaron que ahí en ese asunto, imagínense, ellos están terminando la noche, cansados, sin fuerzas, desilusionados por no haber logrado adquirir el producto que ellos buscaban, que en este caso eran los peces para la subsistencia. No obstante, vea, porque la Biblia está para que nosotros aprendamos, hermanos. Vea, cuando ellos estaban más cansados y cuando ellos pensaban que estaba el Señor lejos de ellos, el Señor ahí estaba con ellos. El Señor estaba cerca de ellos. El Señor estaba ahí en la pesca con ellos. Eso es lo que nosotros debemos de entender, porque nuestro Dios es fiel para con su pueblo. Él estaba ahí, ellos no lo pudieron percibir. Él estaba desde que ellos entraron al mar, desde que ellos dispusieron irse a la secularidad de la vida. Ahí estaba él con ellos. Y me imagino que mientras ellos decían, estamos cansados, no hay forma que pesquemos nada. No, por un lado, ellos estaban fuera ya de la voluntad del Señor, decía hace un momento. Ellos ya andaban, porque siempre, hermanos, cuando nos salimos del camino o de la voluntad establecida de Dios, siempre las cosas no nos van a funcionar. Vamos a tirar la atarraya y no vamos, aun cuando seamos expertos, no vamos a pescar nada. Eso es lo que muchas veces sucede. Nosotros emprendemos esto y no logramos nada. Nosotros actuamos acá y siempre perdemos. Cuando andamos ya fuera de la voluntad del Señor, ellos aquí andaban fuera de la voluntad del Señor y siempre, pero aun cuando ellos andaban fuera de la voluntad del Señor, es interesante ver que el Señor, aún con esas actitudes de sus discípulos, Él estaba cerca de ellos. Él andaba cerca de ellos. Por eso es que, vuelvo a decir, la ganancia, hermanos, la ganancia de seguir a Cristo cuando nos llama es extraordinariamente grande la ganancia. Porque aquí, hermanos, aun cuando seamos infieles, y eso no estoy dando permiso para el pecado, aun cuando seamos infieles, Él permanece fiel con aquellos que han reaccionado a su llamado. Aquí lo vemos, aquí lo comprobamos con la palabra. Aquí vemos cómo el Señor les aparece. Los que pensaban que estaban solos, los que pensaban que ya se había olvidado el Señor de ellos, ahí está. Los que pensaban, fíjese cómo el trato del Señor. A mí me llama, hermanos, la atención cuando Él, fíjese que cuando se acercan ellos ya a la mañana, dice que
a la orilla, dice, a la orilla de la playa, hay una voz que les dice: hijitos. Nosotros estamos viendo aquí una palabra. Esta palabra es tierna. Esta es una palabra de un padre que ama a sus hijos. Cuando les dice: hijitos. Qué tremendo esto, qué importante esto. Hijitos. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús a la playa y les dijo en el verso 5: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos le dijeron: no, no tenemos nada de comer, no hemos podido pescar. Pero a mí me llama la atención esta afinidad, esta ternura. Hijitos, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Mire cómo los llama. Mire cómo los trata. Pero aparte, él, voy a decir lo siguiente, él estaba cuidando, volviéndolos, queriendo restaurarles espiritualmente. Claro que esa es la razón por la cual los busca, porque ve que andan por otro lado, andan por otro camino. Y siempre que nosotros como cristianos tengamos esas tendencias de irnos saliendo, a veces por la desesperanza, a veces porque ha sido afectada nuestra fe, a veces tomamos otros senderos que no son los correctos, los que ha establecido el Señor siempre, hermanos, siempre nos va a buscar para restaurar nuestra comunión con Él, para mostrarnos que, hermanos, se olvidará la madre de lo que dio a luz, pero Él no se olvida de su pueblo. Yo pienso que esto debe de ser de mucho estímulo para la iglesia de hoy día. La iglesia que estamos, hermanos, a veces viendo un futuro, diríamos un futuro terriblemente desastroso, viendo un panorama de que incertidumbre, viendo, no viendo las cosas que puedan, hermanos, tener un levantamiento en cualquier campo que lo veamos. Yo quiero decirte que, como si tú has sido de ese grupo que has actuado cuando el Señor te llamó, te hizo el llamado, quiero decirte que yo no te voy a decir que no te preocupes, porque siempre la preocupación va a aparecer como seres humanos, pero lo que quiero decirte es que siempre el Señor siempre estará ahí pendiente, siempre estará ahí con su pueblo, en las buenas y en las malas, aun cuando nosotros pensemos que estamos solos. Y eso es lo que vemos acá nosotros. Hijitos, la ternura. No llega a regañarlos, no llega a reclamarles, como a decirle: ¿y qué andan haciendo acá? ¿Quién los mandó para acá? ¿Acaso yo no les dije que yo los llamaba para ser pescadores de hombres cuando yo me levantara? ¿Qué andan haciendo? Mire el trato que les da, mire el corazón de Dios, mire el corazón del Padre Celestial para con sus hijos, que reaccionaron, que actuaron cuando Él les hizo el llamado. Mire, pero aquí los está restaurando espiritualmente, pero también Él conoce las necesidades estomacales, las necesidades del cuerpo físico, porque nuestro Dios no solo cuida de la parte inmaterial, de la parte espiritual de su pueblo, sino que también cuida de la parte física de sus hijos. ¿Y en qué sentido se basa eso? Me dice usted. En el sentido de que cuando Él les dice: vengan, los invita, ya les tiene, hermanos, una parrillada de pescado, ya sin. ¿Y qué quiere decir eso? Pescado asado quiere decir comida para el cuerpo. Ya les tiene preparado.
Él tiene cuidado de las necesidades físicas y aparte de eso tiene cuidado de los compromisos también que conlleva la vida, y por eso es que les llena las redes de peces para que lleven y puedan, hermanos, venderlos o puedan tomar de esos peces para seguir viviendo dentro de del ámbito familiar. Ahí nosotros vemos que nuestro Dios no solo está pendiente de una área de la vida, sino que está pendiente de todas las áreas de la vida de aquellos que han reaccionado al llamado que Él les ha hecho. Qué importante. Siempre nosotros vamos a ver en todo el trasfondo de la palabra, hermanos, en todo el trasfondo de la Biblia, que siempre cuando por ejemplo, cuando ya ellos estaban en su ministerio, nosotros lo vamos a ver la manifestación de Dios en toda lo que es la carrera ministerial de los apóstoles. Cuando, por ejemplo, vemos que Pedro estaba preso, nosotros vemos cómo Dios está pendiente de Pedro y lo saca de la cárcel. Cuando Pablo está preso por causa de la fe en Filipo, nosotros vemos que Dios no tiene inconveniencia de desatar un gran terremoto para que, hermanos, su hijo, su apóstol Pablo, pueda, hermanos, tener la libertad. Nosotros vemos cuando Pablo estaba náufrago en el capítulo 27 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí dice, el mismo Pablo le dijo a los que iban en la embarcación, esta noche le dice, estuvo el ángel de Jehová conmigo y me dijo, Pablo, no temas, porque ninguno va a perecer. Ahí nosotros vemos la fidelidad de Dios para con aquellos que han sido llamados y que actuaron al llamado de Dios. Ahí vemos a dónde no vamos a ver la fidelidad de Dios en todos los campos, en todo lo que es las escrituras. Vamos a ver la fidelidad de Dios, la fidelidad. Siempre vamos a ver el Señor actuando, el Señor, hermanos, sacando a relucir su gracia, su misericordia, su amor para con toda esa gente. Por ejemplo, cuando estaba el caso, cuando Elías se ve enfrentado a la crisis que estaba devastando en ese entonces a todo Israel y todos sus entornos, usted ve cómo el Señor cuida de Elías. Usted ve cómo el Señor cuida que los leones no se coman a Daniel. Usted ve cómo Dios cuida, hermanos, a Sadrach, Mesach y Abednego, que no lo consuman las llamas. Usted ve cómo Dios cuida de Daniel y lo exalta. Usted ve cómo Dios cuida de José y lo lleva a la exaltación. ¿Qué nos dice eso? Esa es la respuesta de, hermanos, de Dios para aquellos que le son fieles, para aquellos que le siguen, para aquellos que cuando Él les hace el llamado, ellos reaccionan a ese llamado. Aquí nosotros podemos tirarnos todo el día hablando de toda esta verdad. Aquí nosotros vemos, y fíjese que, por ejemplo, Pedro de alguna manera andaba, aparte que se había salido del camino que se le había ya asignado, porque andaba en otras cosas. A él ya lo habían sacado de ahí hacía 3 años y medio. Pero vemos que Pedro no andaba tan bien espiritualmente. Pedro andaba con un tremendo dolor. Pedro andaba con
con un peso en su corazón. Y el peso de Pedro era que había negado 3 veces a su Señor cuando lo capturaron. Y es acá donde viene el Señor y viene, fíjese qué lindo, viene el Señor y después que les da comida, es decir, estos no hicieron nada, ni leña, ni fuego, ya tenían hecho ya la parrillada de pescado, se las tenía hecha el Señor y solo lo que hicieron es comer y se quedaban viendo. ¿Y sabe por qué? Es que Él quiso comer con ellos para que ellos vieran el milagro, para que ellos se dieran cuenta que el haber reaccionado al llamado que Él les había hecho hace 3 años valió la pena. Porque ellos no habían seguido a un líder humano. Ellos no habían seguido una filosofía humana. Ellos habían seguido al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Esa es la razón, es una finalidad. Coman conmigo. Y Él comía con ellos. Él estuvo esa mañana ahí comiendo con ellos, calentándose en el fuego que Dios había generado para ellos. Ahí estuvieron con Él y se miraban unos a otros y nadie se preguntaba nada, dice lo que leíamos, porque sabían que era el Señor. Pero mire la restauración. El Señor sabía que su hijo Pedro andaba mal, andaba una carga de culpa por haberlo negado, y esa es la razón por la cual el Señor le dice a continuación: Pedro, ¿me amas? Más que esto, Pedro dijo: Señor, tú lo sabes. Y le vuelve a preguntar, la segunda vez. Pedro, más bien, transmite o traslada esa respuesta al mismo el Señor. Tú lo sabes, Señor. Y a la tercera vez, Pedro le dijo también: tú lo sabes. Y es en ese momento cuando Pedro es restaurado a su compromiso espiritual. Cuando le dice: pastorea entonces mis ovejas. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Es restaurado, es decir, Él fue también no solo para estar con ellos en la soledad, no solo para, hermanos, ver por el caso o el aspecto físico de su alimentación, sino por el caso espiritual. Fue a buscar, y en particular a Pedro, para quitarle esa carga. Y ahora que le ha quitado esa carga, Pedro, como quien dice: Pedro, tú lo hiciste, tú me negaste. Por eso a la pregunta son 3 veces, porque Pedro lo negó 3 veces. Y en ese sentido le está diciendo: tú me negaste 3 veces, pero como tú no pusiste obstáculos cuando yo te llamé allá. ¿Y qué es lo que leíamos en Mateo 4:19 en adelante? Cuando yo te llamé, tú no pusiste obstáculos. Tú me diste prioridad y ustedes dejaron las redes y me siguieron. Así que yo hoy te restauro. Yo te restauro a tu responsabilidad espiritual a la cual yo te llamé. Y le dice: pastorea mis ovejas. Ese es el Dios de misericordia. Ese es el Dios que vale la pena seguir. Ese es el Dios que nunca, aun cuando nosotros seamos infieles, Él siempre estará en medio de nuestras batallas, en medio de nuestras congojas, en medio de nuestros dolores, en medio de nuestras angustias. Él estará, Él nos buscará, Él nos restaurará, Él nos dará nuevas fuerzas para que corramos como el águila, para que volemos como el águila. Él nos dará nuevas expectativas, porque Él se debe a sí mismo. Ahora, ¿vale la pena? Es la gran pregunta. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena seguir al Señor? ¿Vale la pena seguir al Señor cuando nos ha llamado? ¿Vale la pena? Claro que vale la pena. Porque
es ganancia. Porque la gente, hermanos, ahí anda detrás del político. La gente ahí anda detrás del millonario. La gente sigue a los de las redes. Dice, ahí se alegran. Mire, yo tengo tantos seguidores. La cosa no es seguir lo que no sirve. La cosa, hermanos, la victoria está en seguir a Cristo. Cuando nosotros seguimos a Cristo, cuando nosotros no ponemos obstáculos al llamado del Señor, y nosotros, en lugar de ponerle esperanza y seguir tradiciones religiosas, o seguir ideologías políticas, o seguir, hermanos, asuntos humanos, vamos, por eso es que el hombre está perdido. Por eso es que el hombre, por último, hay tanto suicidio, hay tanta cosa dolorosa en este mundo, porque los hombres no han aprendido que la mejor decisión en esta vida y la mejor ganancia en esta vida de este mundo descompuesto es ser receptivo al llamado de Dios. Cuando Él nos llama, yo tengo ya muchos años de haber sido llamado por el Señor. No me arrepiento. Bendita gracia que me alcanzó. Yo puedo dar fe, puedo dar testimonio de que, hermanos, aun cuando yo he sido infiel, Él ha permanecido fiel. Él ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Yo le puedo dar testimonio de eso, que he estado en momentos difíciles en muchas áreas económicas, o sea, la que sea, hermanos, emocionalmente, pero Él ha estado siempre a mi lado. Eso yo se lo puedo testificar. Yo no necesito testificar lo de otro. Yo les testifico en este momento lo mío, lo que yo he experimentado. Y yo digo, valió la pena. Ganancia me resultó haber actuado cuando recibí ese llamado. Para mí ha sido de bendición en todos los campos. Cuando he estado en la peor necesidad, ahí ha estado el Señor. Cuando he estado como creyendo que estoy solo, ahí ha estado el Señor. Y me lo ha mostrado con muchos milagros, con muchas manifestaciones fehacientes. Ahí ha estado el Señor. Ahí ha estado siempre. Y eso lo puede testificar cualquiera de aquellos que han dado ese paso a seguir a Cristo cuando Él les llamó. Pero no solo es esto la ganancia de esta decisión de seguir a Cristo. No solo es esa la ganancia de el asistir de Dios en las batallas de esta vida. Amén. No solo es eso. La ganancia siempre trasciende a los aspectos terrenos. La ganancia va más allá. ¿Por qué va más allá? Porque todo aquel que ha tomado la decisión de seguir a Cristo, cuando ha sido llamado por Él, hermanos, nosotros, dice la palabra, que nosotros no estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. La Biblia dice que, hermanos, nosotros somos de la patria celestial. Nosotros, el día, hermanos, que venga Cristo, o el día que seamos llamados antes de su venida, ausente del cuerpo, presente con el Señor, no hay pérdida cuando nosotros reaccionamos al llamado de Dios. Esto debe de quedar claro. Debe de quedar bien claro en los corazones de cada uno de los oyentes. Primero, para los hermanos, con lo cual vamos cerrando. Los hermanos, si usted es alguien que está consciente que cuando fue llamado, puede haber sido por una predicación que Dios le llama a que entregara su corazón o su vida a Él,
Usted está consciente que lo hizo. Y ahorita, en este momento, por ejemplo, en este momento de tanta desgracia en este planeta, de tanta incertidumbre, y usted está pasando por el fuego de la prueba, y usted está pasando, yo quiero que se aliente. Yo quiero decirle que aun cuando usted crea que está solo, aunque usted crea que Dios ya no le oye, yo quiero decirle, sí, el Señor dice, cercano está Jehová, dice el Salmo, a los contritos de corazón. Cercano está Jehová, dice, este pobre clamó y el Señor le oyó y lo sacó, dice el salmista, del pozo de la desesperación. Es decir, quiero decirle, aun cuando usted crea, Dios me ha dejado. ¿Por qué Dios permitió esto? No cuestiones a Dios, alaba a Dios. No le digas por qué a Dios, no cometas el error. Más bien, alabémosle por los eventos, situaciones, buenas o malas, porque siempre para los que hemos dado el paso, esa decisión a seguir a Cristo, como lo vemos en los apóstoles, siempre es ganancia todo, aunque parezca, hermanos, fatal, aunque parezca, ¿y por qué se murió mi esposo? ¿Por qué se murió mi hija? ¿Por qué esto y lo otro? No cuestiones, porque nosotros no podemos entender a Dios con esta mente muy finita. Nosotros lo que tenemos que hacer, si ya tú estás consciente que diste ese paso y que te has mantenido, aún no siendo perfecto en ese caminar, no desconfíes, porque aquí vemos que cuando ellos aún estaban fuera de la línea establecida, ahí llega con el cariño y el afecto más impresionante. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? No tenían nada. No les veía funcionar nada, porque cuando nos vamos saliendo del carril establecido, no nos funciona nada. No nos funciona la familia, no nos funciona la economía, no nos funciona la salud. Pero ahí vemos al Señor. Entonces no te preocupes que en este mundo o esta tierra o este planeta o todos los habitantes de esta tierra están destinados a morir. Nadie ha nacido acá para ser eterno, ni la iglesia. Pero tenemos la tremenda ganancia de que al venir Cristo o adelantarnos antes de que venga el rapto de la iglesia, sorbida es la muerte en victoria. Los discípulos, cada uno de ellos que fue muriendo, y más que todo no murieron como a veces uno cree que se tiene que morir. Ellos murieron siendo mártires, casi todos ellos. Por ejemplo, Pablo, cuando escribe a Timoteo, algunos, no sé si será exageración, pero tiene sentido. Dice que esa noche que le notificaron a Pablo que a las 5 de la mañana iba a ser decapitado, que ya habían dado la orden, ya estaba el verdugo de Pablo listo para ejecutar a Pablo a las 5 de la mañana. El apóstol Pablo terminó de escribir segunda de Timoteo 4, donde le dice esa noche las meneó Pablo para terminar la carta. No me crea a mí, pero tiene sentido, para decirle a Timoteo: Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo tanto me espera la corona de justicia. Es decir, Pablo estaba más alegre
que nunca antes había estado. ¿Por qué? Porque él sabía que la muerte no era muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Acaso Cristo no la derrotó en la cruz del Calvario? Es decir, ahí nosotros podemos ver la ganancia incluso para el momento del traslado. Para el momento del traslado está la victoria incluso. Pablo, ¿dónde está? Pedro, ¿dónde está? Ninguno de los apóstoles murió normalmente. Todos murieron martirizados. Se dicen que a unos los aserruchaban, a otros los quemaban, y han venido quemando todos los enemigos del evangelio a los santos y los han vuelto mártires, pero no han perdido. Porque, hermanos, esta parte que es tan difícil, esta parte que es tan difícil, que es a lo que se le tiene tanto miedo y que todo mundo está pendiente de, pues sí, de ponerse la medicinita para no morirse. Esta parte es difícil, nadie se quiere morir. Pero aún, como está establecido, y cuando llegue ese momento, para los que tomaron esa decisión, cuando Cristo les hizo ese llamado y ellos actuaron a ese llamado, no hay pérdida, todo es ganancia. Por eso es necesario alentar a los hermanos. No se desespere, no pierda la fe, sigamos viendo hacia adelante, sigamos viendo al gigante de gigantes, sigamos reinventando nuestra vida en los asuntos de Dios, sigamos avanzando. Y para los amigos, que por lo general siempre los que son amigos les llamamos aquellos que aun cuando oyen la palabra, aun cuando escuchan el llamado de Dios a través de la predicación, ellos dicen, no. Ellos dicen, después, quiero decirle a los que actúan de esa manera, no se estén haciendo los colochos. No creamos que por mencionar el nombre de Dios, Dios va a correr a auxiliar a aquellos que siempre han cerrado sus corazones. No estemos pensando tal cosa. No estemos pensando que cuando cerramos el corazón al llamado de Dios, el Señor va a estar pendiente de nuestras necesidades y de nuestras oraciones supuestas. Dios no oye al que no reacciona, el que no actúa cuando Él le llama. Dios no oye a esas personas. El sol sale para buenos y malos, la lluvia, justos e injustos, y hay leyes y hay sistemas de alguna manera que coordinan, que guardan el orden, pero eso se llama gracia común. Pero la gracia de misericordia, esa solo es para los que reaccionan cuando Dios los llama. Esos sí que deben de estar seguros. Y en este caso, hermanos, ustedes y nosotros los creyentes debemos estar seguros, debemos de estar en paz. Pero los amigos, y esta mañana sería oportuno para los amigos, aquellos que han cerrado el corazón a Dios y que no quieren nada del evangelio de Cristo y que dicen, yo tengo mi religión, y que yo digo, yo no la cambio por nada, pues yo le aconsejaría que sería más sabio cambiar esa tal religión, porque eso no le va a servir para nada. Pero es que mi religión habla de Cristo también. Pero es que mi religión también se le canta a Dios. Es que religión es una cosa y Cristo es otra cosa. Y si cree
usted que su religión o cree que su moralidad es la que vale para que Dios reaccione y nos bendiga y nos busque allá, como vemos acá, que fue a buscar a los apóstoles, 7 de ellos que estaban allá pescando, ya como entrando una vez más a la secularidad de la vida. Pero ahí llegó el Señor. Aquellos otros 2 que iban destrozados por la noticia de que Cristo había muerto, camino a Maús, se les acercó Él y caminó con ellos, y ellos mismos dijeron después: te das cuenta que sentíamos un poder, sentíamos una sobrenaturalidad. ¿Por qué se les apareció el Señor? Porque eran de Él, porque Él, cuando los llamó, ellos actuaron y le siguieron. Y los dejó bendecidos cuando se les manifestó que el que había sido sepultado había resucitado. Esa es la esperanza que no avergüenza. Por eso, esta mañana, si usted, hermano, ha bajado en su nivel de fe, de esa esperanza, levántese. No veamos fatalidades, veamos que Él está con nosotros. Y a usted, amigo y amiga, abra su corazón esta mañana. Este sería como parecido al día que le apareció el Señor a los discípulos y que le dijo: síganme. Se lo voy a leer en el 19 de Mateo, el 4:19. Y le dijo: venid en pos de mí, verso 19, y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces dice, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros 2 hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y dice el verso 22, y ellos, dejando al instante la barca y a su papi, le siguieron. Esta mañana exactamente se está dando lo mismo, solo que de otra manera, pero es igual. Dios te está llamando en este momento y te está diciendo: venga en pos de mí y yo lo voy a hacer vencedor. Yo le voy a dar vida. Lo que tiene que hacer usted es igual lo que hicieron estos. Estos dejaron a su papi, dice aquí, y todo el chinchorro que estaban remendando, las barquitas de lo que ellos vivían, ¡buah!, siguieron. ¿Cómo no los iba a bendecir Dios? ¿Cómo no va a bendecir Dios a este tipo de gente? Así que esta mañana es su oportunidad. Este es el momento de su llamado. Vamos a cerrar nuestros corazones, nuestros ojos, y vamos a pedir a Dios que le bendiga también esta decisión que usted va a tomar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a poner ahí un